Yo disfruto mucho dar estas sesiones. Mi nombre es Gabriela Martínez, para los que no me conozcan, soy la coordinadora de pastoral en el Colegio Reims y a lo mejor para algunos tienen cierta dudita porque preguntan o Magallanes, para el Colegio Magallanes ya saben de qué se trata, para no lo saben. Y bueno, nosotros siempre aceptamos también externos, normalmente no de una escuela completa, ¿no? Pero sabemos que tuvieron una situación especial en el Colegio Magallanes y hubo algunos interesados y pues por eso es que tenemos un grupo un poquito más interesante, más nutrido, específicamente de este Colegio Fernando de Magallanes. Entonces, siéntanse bienvenidos aquí en este proceso de formación que vamos a estar viviendo en el Colegio Reims, formación sacramental. Estas sesiones de miércoles en la mañana las hacemos con los formadores. Formadores me refiero a ustedes. Todos los papás y los padrinos son los formadores de estos niños que están caminando con nosotros. La sesión pasada, que ya me pondré yo al corriente con los del Fernando de Magallanes, pero la sesión pasada veíamos qué es eso del sacramento y cómo elegimos a esos padrinos que tienen una figura y un rol especial. Entonces, ya en esa misma línea, en esa misma temática, bueno, ahora vamos a ir pensando qué son las cosas que nosotros buscamos que vivan nuestros alumnos, bueno, nuestros hijos y ahijados. Pregunta, y esta es una pregunta que les pido que abran su micrófono, pueden ir levantando la manita, pueden ir manifestándose ya sea por voz o por chat. ¿Por qué creen que vamos a misa? ¿Por qué vamos a misa? Familia de Cristiana, adelante. Para tener presente nuestra religión y nuestra creencia, todo lo que nos han heredado y pues la llevamos para también inculcarle a nuestros hijos. Ok. Familia Flores Arteaga. Pues para mí es un momento en el que refrendamos nuestra fe, digamos, es una forma de dedicar un espacio y un tiempo a Dios y a la reflexión y a la oración en ese momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Cristina, adelante. Sí, es de alguna manera renovar nuestra relación con Dios y perpetuar este sacrificio que se hace durante la misa, tenerlo siempre presente. Te fuiste a las palabras más fuertes, a lo más profundo de la misa, Cris. Está bien, está perfecto. Vamos a llegar para allá, vamos a llegar. Les pregunto, porque también en nuestro título de la sesión de hoy, justo está si lo vivimos como una obligación de, ay, todos los domingos hay que ir a la misa, ¿no? Pues por lo menos báñate, arréglate. Ahora por lo menos son en línea, pues préndele al padre, igual y ya le dimos ventaja al padre y el padre ya empezó y pues, ¿no? O sea, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Como una obligación o como una celebración de fondo? Entonces, como primera reflexión, yo les había pedido que tuvieran algo con qué escribir, algo con qué ir tomando sus notas. Son los ejercicios que vamos a ir haciendo. A nivel personal, no piensen ahorita en sus hijos y en sus ahijados. A nivel personal, ¿cómo lo vivo? ¿Vivo la misa como una celebración o la vivo como una obligación? O sea, igual ya no la estoy disfrutando tanto. Entonces, no les voy a dar más de 2 minutitos. Hola Lulu, bienvenida. Estamos haciendo Hola, nuestra mis primera reflexión del día. disculpas, Tú gracias. tranquila. Estamos haciendo una primera reflexión, entonces te pido por favor que te sintonices a la misa. ¿La vives como obligación o como celebración? 2 minutos personales y ahorita hacemos un pequeño intercambio. ¿Qué puede hacer que nos cueste trabajo la misa? Piénsenlo un poquito por ahí. Daniela, ahí está.
¿cómo viven ustedes la idea de la misa? Ok. Muy bien. Alguien que... Aquí se vale de todo. La idea es, vamos a partir de lo que... A lo mejor me dicen el primo de un amigo, ¿eh? O sea, se vale decir, el primo de un amigo cree que, ¿no? Que pasa esto, ¿no? ¿Cómo vivimos la misa? ¿Sí la vemos como celebración o nos está costando un poco de trabajo? Yo me encargo de allanar el camino. Sí, sí, adelante, adelante, familia. Pues, honestamente, Gaby, yo te diría que un poco de las dos, ¿no? O sea, hay veces en donde, pues sí, de repente dices, chin, tengo que ir, ¿no? O de repente, entonces, pues sí, y hay otras veces en las que, pues sí, sí voy, o en este caso sí vamos en este modo de la celebración de ir a compartir esta fe y todo. Pero sí, honestamente, un poco de las dos en ciertos momentos. Gracias por la honestidad, con eso podemos trabajar perfectamente bien. Familia de Cristian. Pues yo considero también que una cosa de las dos, porque yo en mí, como fui bautizado en la religión católica, me inculcaron desde un principio que la misa casi era una obligación, pero yo lo siento que es igual obligación y celebración, pero con fe, porque sin fe, pues no tiene sentido. Muchas, muchas gracias. Pues vamos a poner en grande, justo. Adelante, Lulú. Pues sí, yo lo que quisiera comentar es que sí, efectivamente, yo coincido con todos en que es de cierta manera obligación y celebración. Sin embargo, yo creo que cuando logras conseguir esa conexión, ese gusto, en realidad la obligación ya se te vuelve más por la celebración, ¿no? O sea, tú sabes que tienes que ir y haces tus planes para no faltar, pero ya se vuelve más algo que te gusta, ¿no? Que es por gusto, aunque todos debemos reconocer que pues, sí, en algún momento debe volverse una obligación, sino cómo haces ese espacio para asegurar que estés ahí, ¿no? Miren, les voy a dar dos frases con las que voy a enmarcar el proceso de la misa. No se ama lo que no se conoce. Y cuando no conocemos la danza que implica la misa, porque si es una celebración, y en esa celebración hay, yo les digo una danza, pero piensen en un diálogo que va y que viene, y viene del Padre y regresa con nosotros, y es cuando dicen, y párate y siéntate, híncate, párate, siéntate, híncate. Hay una danza de por medio también ahí, ¿no? Y de repente también hay un diálogo de Dios, pero como nosotros no lo escuchamos o no lo entendemos bien, quien es nuestro traductor es el Padre, es el sacerdote, ¿no? Y habrá cosas que también Él sea el mediador. Acuérdense que sacerdote significa puente. Y entonces, esta persona vestida de blanco, revestida, ¿no?, de blanco, realmente lo que está haciendo es un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y entre nosotros. Pero esa función de ser puente no crean que solamente lo tiene el sacerdote, bueno, el sacerdote religioso ordenado. También nosotros lo heredamos. Ya platicaré un poquito más de ello, pero les estaré haciendo spoilers de nuestras siguientes sesiones. En el caso de nuestra misa, con esta danza, que el diálogo va y viene y nosotros nos levantamos y nos hincamos y nos sentamos, ¿no? Ahí también hay toda una interacción de la comunidad. Segunda frase, hay que cuidar nuestros hábitos para que nuestros hábitos nos cuiden a nosotros. Y el ejemplo, hoy en la mañana venía a la escuela, mis hijos vienen aquí al Colegio Reims también, y no se querían parar, ¿no? Y entonces dijeron, no, déjame, yo quiero tomar clases en línea aquí en la casa, ¿no? En el mundo de los niños es bien fácil porque según ellos se quedan solos, pero eso no va a pasar, ¿no? Eso no es real, por lo menos no en mi contexto, ¿no? Y
justo me decían, es que no me quiero parar. Y le digo, mi amor, hay que cuidar nuestros hábitos para que nuestros hábitos nos cuiden a nosotros. Justo cuando vivimos un proceso de cambio, cuando vivimos un proceso de dolor, vivimos una pérdida, ¿no? Esos hábitos nos van a dar un encuadre de seguridad. Y nosotros, cuidar nuestro hábito de ir a misa, también nos ayuda a cuidar una de nuestras áreas que es fundamental, que es la espiritualidad, ¿no? No lo veo, no lo siento, no lo entiendo igual, pero ahí está. Entonces vamos a ir arrancando un poquito más. Aquí está, no se ama lo que no se conoce, que es lo que yo les mencionaba hace un momento, y quiero que conozcamos la misa. Quiero que nos echemos un clavado. La misa, piensen, o sea, la voy a ir dividiendo en diferentes momentos para que la podamos entender más fácil. La misa se divide por partes. Hay dos partes fundamentales que son la 2 y la 3, que es la liturgia de la palabra y luego la liturgia eucarística. Cuando entonces dicen, necesitamos lectores, primera lectura, segunda lectura, evangelio, el salmo, todo eso es la liturgia de la palabra. Es donde nosotros, ¿se acuerdan que por ahí hay un pasaje que dice, estaba Jesús en el desierto y es cuando él es tentado por el diablo y entonces le dice, tú que muy Dios, ¿no? Tú muy hijo de Dios, pues entonces si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Alguien se acuerda qué le contesta Jesús en ese momento? ¿Alguna vez escucharon esa historia? A ver, tú, qué tan chucho cuarero, a ver, conviértate esas piedras en pan. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros entendemos que una de las partes fundamentales de la misa es el alimento que recibimos a través de la palabra. Y son esas primera lectura, salmo, segunda lectura, la aclamación del evangelio y el evangelio. Y luego viene la liturgia eucarística. ¿Qué se imaginan si ya les di la pista de cuál es la primera parte, cuál es la segunda parte de la misa? La comunión. Ok, va a ser muy importante la comunión, pero entonces, ¿la comunión se prepara sola? No. ¿El evangelio? No. El evangelio sigue siendo liturgia de la palabra. ¿La ofrenda? Okay, ¿La celebración que hace el padre? Por ahí ya se están acercando. De la ofrenda vamos a llegar a la comunión, pero justo en el centro, en medio, y tal vez yo he escuchado de muchas personas que le llaman que es el culmen, ¿no?, de la misa, realmente es como la parte más importante de la misa, tiene que ver con la consagración. Cuando ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y eso es lo que ocurre en la misa. Ese es uno de los grandes, grandes, grandes milagros que nosotros celebramos ahí. Entonces, vamos a pensar en una fiesta. Quiero que piensen que ustedes están armando una fiesta donde van a invitar a su familia y a sus amigos. Entonces, yo que soy la organizadora, tengo que pensar en el lugar. Va a estar limpio el espacio. Okay. Voy a darles de comer, ¿no? Van a ir llegando y yo les voy a ir diciendo en dónde se van a sentar. Y eventualmente pasaremos a la mesa para que podamos comer. Cuando estamos viviendo este proceso, pues van llegando mis invitados. Y entonces llegan los invitados y en la entrada nos saludamos, que son los ritos iniciales. Bienvenidos, tomen asiento. En las fiestas o las reuniones, normalmente va a pasar que llegan y dicen, ay, perdóname, por favor, me perdí, se me hizo tardísimo, llegué tarde, o ya no te hablé aquel día, ¿no? Entonces, a veces nuestro saludo va de la mano de un pedir perdón de algo. Lo mismo hacemos en la misa. Señor, ten piedad, ¿no? Por todos los pequeños pecaditos que hicimos en la semana, ¿no? Que ya luego les platicaré más a profundidad mi idea del pecado, pero es como lo conocemos, ¿no? Estos pequeños errores o estos momentos de humanidad que tenemos
Acuérdense que se dice que el pecado puede ser de pensamiento, de palabra, de obra o incluso de omisión. Entonces yo tendría que haberle llamado a Cristi y pues la verdad es que omití eso. Cuando voy a ver a Cristi le digo, oye, perdóname, no te contesté ese mensaje. Lo mismo hacemos con Dios. Dios, perdóname porque no te contesté ese mensaje que me dejaste. O porque tú me habías encargado que yo hiciera algo y no lo hice. Pero no se preocupen, para Dios sí, es un rito inicial, me pides perdón, yo te perdono, pásale, porque tenemos toda una fiesta que celebrar. Y vamos a ir empezando escuchando la palabra de Dios, que en términos comunes y corrientes mexicanos, reuniones mexicanas, no es otra cosa más que actualizarnos en el chisme. Y entonces todos nos empezamos a platicar, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿ese trabajo ya consolidó o no consolidó? ¿O cómo te ha ido? ¿No? Oye, ¿qué crees que me voy a cambiar? ¿Me voy a mudar o me estoy separando? Lo que tú quieras, ¿no? Todas esas cosas nos las platicamos nosotros en una fiesta, en una reunión, echamos chisme. Pues fíjense que también nos están chismeando de qué pasó en la época de David, en la época de Salomón, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, ¿no? Y entonces ellos nos cuentan a dónde fueron, a dónde viajaron, qué hicieron, porque aparte hay enseñanzas ahí de por medio. Nos dejan algunos mensajes ocultos en esas pequeñas historias que nos cuentan. Después dicen, es momento de levantarnos y pasar a la mesa. Y entonces la mesa también se tiene que vestir. A la mesa, que es en nuestro caso el altar, es cuando llegan las ofrendas, es cuando llega nuestro pan, nuestro vino, llegan las canastas, todos ponemos un poquito para que la mesa esté lista. Y el sacerdote que hace este proceso de mediación es cuando por medio de la invocación y la imposición de manos, hace una palabra bien dominguera que les va a encantar anotarla, que se llama la transustanciación. La transustanciación es cuando ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cambian su sustancia, cambian su materia. Y a lo mejor no me crean a mí, pero ya hay muchos estudios, muchos milagros, muchas investigaciones donde se han fijado en el tejido de la hostia consagrada, no una hostia ahí de las que le compran a las monjitas ahí que parecen obleitas, no. Ya la hostia consagrada, después de esta transustanciación, le han encontrado tejido cardíaco, la misma estructura del tejido cardíaco humano. Entonces tú dices, ¿pero cómo? ¿Es un milagro? No me pidan que se los explique mucho ahora porque aparte se nos va la clase de la misa y se nos va en el tema de los milagros. Pero quienes quieran chismear un poco más, lo pueden hacer. Y ya que comimos, ya que compartimos, ya que nos unimos en comunión, por eso es la comunión, porque incluso todos rezamos a una misma voz el Padre Nuestro. ¿Y qué unión más fuerte que esa voz al unísono rezando una misma oración? ¿O qué comunión más fuerte que corazones al unísono pidiendo por lo mismo? Por nuestras intenciones, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por el trabajo que queremos, por el trabajo que pedimos. Es un momento en el que nos unimos. Y a veces nos agarran distraídos, ¿no? Nos agarran así como, ay, no saqué la comida del refri, ya que regrese a la casa la voy a sacar, ¿no? Pero mientras tanto, allá enfrente, en el altar, está ocurriendo todo esto. Entonces, por eso la invitación es a que nosotros conozcamos la misa, amemos estos 45 minutos, la hora, algún padre que se extienda mucho, que nos dura la misa, pero es un momento en el que compartimos y salimos de haber entrado todos hechos bola, salimos como una sola comunidad. Y es un proceso verdaderamente bonito. Nos despedimos con un envío. Acuérdense que esta semana que empieza, tenemos cosas que hacer. Tenemos mucho bien que prodigar, tenemos muchos mensajes de amor o de esperanza, o de apoyo, porque la palabra no me sirve de nada si se queda en la misa. La palabra la tengo que hacer vida.
y la palabra la vuelvo vida cuando estamos Cristi y yo desde nuestra trinchera en la escuela, ustedes también camino al trabajo, esperando a ver qué sigue después de esto. Todo lo que yo les diga, conviértanlo en vida, conviértanlo en un mensaje que puedan transformar para ustedes mismos y para sus hijos o sus ahijados. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo renovamos el mensaje? Pues cada semana nos van a dar un mensaje diferente en la iglesia. Cada semana va avanzando el evangelio o van avanzando las lecturas. Yo les platiqué la sesión pasada, algunos estuvieron, algunos lo vieron en video. Yo les platiqué qué tenía que ver la Biblia con estas lecturas de la misa y el tiempo. ¿Se acuerdan en cuánto tiempo les dije que se terminaba de leer la Biblia? Váyanlo pensando mientras tomo mi Biblia de aquí atrás. Ok, este pequeño libro que tienen aquí se termina de leer ¿en cuánto tiempo? Así, con sus letritas chiquitas y bonitas. ¿Cuánto tiempo le echan a que se termina de leer esto? Yo creo que nunca terminas de leerla, ¿no? O de comprenderla. Es una teoría aproximada, puede ser, pero hay quien sí lo ha logrado. Entonces, ¿en cuánto tiempo será? Padrinos de Cristian. Unos 3 años. Ah, aquí alguien ya tiene la información extra, ¿eh? Esta es la Biblia que van a recibir ustedes. Al final es una Biblia preciosa. Y atrás, justo, me habla de los ciclos. Resulta que la Biblia se dividió en 3 años. ¿No? Entonces, tengo una cosa que se llama ciclo A, ciclo B y ciclo C. ¿No? Nosotros tenemos misas todos los días, pero no les pedimos que vayan a misa todos los días. Simplemente que la celebración sí se hace todos los días, ¿no? Como si un día dejáramos de comer, pues no es que dejemos de comer, sino que siempre se prepara esto. Es una celebración diaria. ¿Quiénes iban a esas misas diarias? Pues a lo mejor tenemos a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, ¿no? Y a laicos que también participan activamente de la iglesia en esa forma, ¿no? En nuestro caso, pues también tenemos otra misión que es vivir nuestra vida laica en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra familia, ¿no? Entonces, realmente el único momento en el que todos convivimos es el domingo. Pero entonces, si el lunes se lee un cachito, el martes se lee otro cachito, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, entonces de cachito en cachito, en 3 años terminamos de leer toda la Biblia completa. Aquí viene este detalle importante que les menciono sobre todo en las juntas informativas. Cuando les invito que vayan a la misa dominical, es porque la misa del domingo lee un cachito de la palabra, ¿no? Y ese cachito es el que vamos a compartir. A ti qué te dijo, tú qué sentiste, yo no lo entendí, pues te lo voy a explicar, ¿no? Pero entonces partimos de un mismo cachito, no de 7 cachitos diferentes, que son las misas diferentes que pueda haber en el día, ¿no? Digo, en la semana. Entonces, homologamos a que todos nos fijemos en el mismo pedacito del Evangelio que se lee el domingo, ¿no? Resulta que hace muchos años yo me formé con la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Tienen varias casas. Una de las casas es el Altillo, que está en Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Un lugar precioso. Si quieren, tiene unos jardines hermosos para ir a hacer, pues simplemente retiro, contemplación o jugar un rato fútbol ahí. Bueno, depende de las reglas. No sé si sigan dejando jugar fútbol. Pero con esos misioneros participé de unas misas especiales. Era una comunidad muy pequeña, no era la misa que ustedes conocen de domingo. La hacíamos los jueves en la noche y era una misa de traje. ¿Ubican las fiestas de traje? Ese de yo traje el refresco, yo traje las papas, y pues esta misa era de traje, ¿no? Y literalmente yo traía las quesadillas y alguien más traía un chicharrón en salsa verde y alguien más traía, no sé, un postre o una bebida. Porque celebrábamos esta misa como la ven ahí, nos saludábamos, hacíamos nuestros ritos iniciales,
la liturgia de la palabra con las lecturas y leíamos entre nosotros. La liturgia eucarística, el sacerdote de la comunidad consagraba el vino, el pan, compartíamos. Después, normalmente, de la consagración, digo, del evangelio, viene una explicación. El padre nos explica con sus palabras lo que quiso decir la lectura, sobre todo cuando nos encontramos lecturas con versiones de habéis y dijisteis y vinisteis y esas cosas, a veces no nos queda como tan claro entender la lectura. Eso lo hace el sacerdote, nos lo explica. A veces con cosas del contexto de nuestra comunidad, si estamos viendo que hay una obra, una construcción, si nos quiere invitar a que todos apoyemos a alguna familia que se la está pasando mal, ¿no? O estamos en tiempo de elecciones y entonces te dicen, no te voy a decir por quién votes, pero acuérdate que esta comunidad necesita esto y esto y esto para que tú ya lo busques en tu candidato que tú busques, ¿no? Aquí lo menciono así porque hipotéticamente el clero no debería de tener ningún tipo de tendencia política, ¿no? O nosotros ser muy críticos en ese sentido en lo que escuchamos del padre. Total, que termina el sacerdote, en estas misas que yo les platicaba, terminábamos de compartir y de hacer nuestra reflexión, pero no solo de una persona, sino de todos los que participábamos de la sesión, y él decía, extendemos la misa en el comedor, y salíamos en ese momento de la capilla y nos íbamos a sentar a la mesa del comedor y a la sala a degustar todas aquellas cosas que habíamos traído. Era una fiesta. ¿Ustedes creen que queríamos faltar a la misa de los jueves? Por supuesto que no. O sea, nos moríamos de ganas de ver a nuestros amigos, de platicar, de convivir, de compartir, ¿no? Y después de echarnos un taquito todos juntos. Ah, a ver, hagan tantita memoria y piensen cuando ustedes eran niños, ¿qué hacían saliendo de misa? Si a lo mejor se cruzaban al parque y se compraban unas papas, unas palomitas, ¿no? Si compartían, ¿no? Si iban con los primos, o si literalmente decían, nos vemos, nuestro punto de reunión es la misa y después de la misa nos vamos todos a comer a casa de la abuela, ¿no? Y si se dan cuenta es lo mismo que yo les contaba de esta otra misa. Extendemos nuestra fiesta a esa mesa del comedor. Si yo me pusiera más piquis, ¿no? Las partes de la misa son muchas, ¿no? Pero básicamente cada uno de los momentos que yo les fui diciendo se desglosa de esta forma. Esos ritos iniciales, pues entra el padre, nos saluda, hacemos el yo pecador y entonces es cuando nos golpeamos el pecho, pero tiene que ver con esto que le decía, ay, perdón porque lo que me quedé de hacer esta semana no lo hice, ¿no? Y como Dios es tan grande y tan maravilloso, entonces también le damos gloria a Dios, ¿no? Reconocemos que Él es grande, es único y es maravillosísimo. Y empezamos nuestra oración colecta, es una oración que me espere, nada más que me espere, Señor. Que hacemos la oración colecta, donde se van a ir poniendo las intenciones que traemos en el corazón todos nosotros. Liturgia de la palabra. Cuando abrimos la Biblia y sacamos esos pedacitos, la primera lectura, ojo, ahí les va. Primera lectura, casi siempre, ¿no? Por norma, casi siempre, es Antiguo Testamento. Luego vienen los salmos. Los salmos normalmente ya se leen, pero un salmo es un canto. Entonces, piensen que la estrofa, lo que todos repetimos, dice, Señor, danos siempre de tu agua. Y luego viene la primera estrofa. Alguien lee, y por eso hay señoras, todavía señoras que en las misas antiguas las cantaban, ¿no? Señor, danos siempre de tu agua, ¿no? Como que eso les suena, ¿no? Pues se cantaba porque era un salmo. Ojo, esto somos nosotros raíces judeocristianas. Y el judío sabe que el que ora y canta, ora dos veces. Y también ellos mismos oran, cantan y bailan.
Fíjense, o sea, vayan empezando a ver estos contrastes de cómo si cantamos, si le ponemos música o le ponemos incluso baile, es porque es una fiesta, porque de verdad estamos celebrando esta reunión. Luego viene la segunda lectura y la segunda lectura normalmente viene de los evangelios para el final. Y si ustedes toman una Biblia, después de los evangelios vienen los hechos de los apóstoles, que es el qué pasó cuando Jesús se fue al cielo. Y luego vienen las cartas de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, a los Efesios, que tiene que ver con todos los chismes de los viajes que hizo San Pablo evangelizando. No fue el único. Entonces también hay cartas de Santiago, hay cartas de Juan, hay cartas de Pedro, hasta que llegamos al Apocalipsis. Eso normalmente es segunda lectura. El aleluya simplemente es porque vamos a encuadrar el evangelio. ¿Qué diferencia primera lectura, segunda lectura del evangelio? Ya les estoy dando pistas. ¿Qué diferencia primera lectura, segunda lectura del evangelio? Cristi. Que el Evangelio son, bueno, por decirlo de alguna manera, las palabras de Cristo. Muy bien. Evangelio se traduce como buena noticia. Y para nosotros, la buena noticia es que se ha cumplido la promesa. La promesa en la primera lectura era que iba a venir un Mesías. O sea, todo el Antiguo Testamento nos hablan de que va a venir un Mesías. En el Evangelio se cumple la promesa. ¿Qué pasó, Lulú? Cuéntanos. ¿Será Nuevo Testamento? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, pero ¿qué crees? La segunda lectura también es Nuevo Testamento, pero no es la vida de Jesús. El Evangelio es la vida de Jesús. Ya, gracias. Entonces, más o menos, eso es como para irnos como ubicando. Si yo encuentro en mi Biblia, más o menos para que se la imaginen así como si la vieran de frente, tengo todo el Antiguo Testamento, que son el Génesis, es el libro de los números, es el libro de, o sea, todos, el Deuteronomio, los reyes, los profetas, todos ellos están aquí, pero ellos son antes de Cristo. El Nuevo Testamento es Cristo y después de Cristo. Evangelios, solamente, ¿cuántos hay? ¿Cuántos evangelios hay? Me caben en una mano. Veo tu mano incompleta, Cristi. Es que veo como los primeros dedos. Sé que la extendiste, pero no veo la mano completa. ¿Sí? 4. Son 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelistas. Entonces, ellos son los que están en el evangelio. Y ese evangelio solamente nos habla de la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, además de los evangelios, están las aventuras de los apóstoles. ¿Qué hicieron? ¿Con quién hablaron? ¿Quién les hizo la vida de cuadritos? ¿A quiénes lograron conquistar y ablandarles el corazón? Todo eso está en el Nuevo Testamento y ya tiene que ver con los hechos de los apóstoles y las cartas que yo les platicaba. Pero como no es exactamente la vida de Jesús, sino las aventuras de sus discípulos, ellos quedan en la segunda lectura. Y la vida de Jesús tiene este lugar importantísimo al que le vamos a llamar evangelio. Por eso se lee y nos ponemos de pie, porque es la vida de Jesús. Por eso no lo lee cualquiera, lo lee el sacerdote. Incluso en iglesias muy tradicionales, cuando se va a leer el evangelio, llegan con el incienso y entonces despejan, limpian el espacio donde se va a leer el evangelio. O llegan con unas velas enormes que van escoltando el evangelio, que esas velas enormes se llaman hachas, ¿no? Entonces viene el hachero con las hachas escoltando al evangelio, porque es como la lectura más importantísima, porque es la vida de Jesús. Ahora, no se contesta lo mismo. Cuando terminamos de leer la primera y la segunda lectura, se dice,
palabra de Dios y todos respondemos, no te escuchamos. Te alabamos, Señor. Honor y gloria. Te alabamos, Señor. Pero cuando termina el Evangelio también dicen palabra de Dios. ¿Y qué contestamos? Gloria a ti, Señor A ti, Jesús. Señor Jesús. Muy bien, tienen bonos ustedes por contestar. Ahora, el Evangelio tiene la misma fórmula, se dice lectura del Evangelio según San Marcos, ¿no? Gloria a ti, Señor. Termina el Evangelio y entonces ahora sí decimos palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Es como dos fórmulas diferentes, muy parecidas, pero el Jesús solamente lo utilizamos cuando cerramos, ¿no? Cuando cerramos el Evangelio. La homilía es la explicación del Padre, el credo es en lo que nosotros creemos, ¿no? Y es cuando empezamos, ¿creer en un solo Dios? Sí. ¿Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿De lo visible y lo invisible? Sí. Entonces, básicamente, toda nuestra fe está resumida en ese credo. Postdata, nota al margen, vayan empezando a cuidar que se lo aprendan nuestros niños de catecismo, ¿no? Habrá que repetirlo, y no nada más de repetirlo, habrá que entenderlo. El credo también se divide en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en María y en la Iglesia, que es en lo que nosotros creemos. Es lo que nos diferencia de los cristianos o de los testigos de Jehová o de los judíos, ¿no? Ahí está esta fórmula importantísima. Luego vienen las peticiones o las intenciones. Se mencionan de las dos formas y las dos formas son correctas. Incluso se le llama oración universal. Y entonces es cuando pedimos por el Papa y todos sus amigos, cuando pedimos por los gobernadores y todos sus amigos, cuando pedimos por las personas que están enfermas, cuando pedimos por las personas que la están pasando mal, que son pobres, ¿no? Quien ustedes quieran, lo podemos incluir en las peticiones, ¿no? Y en ese momento se cierra la liturgia de la palabra, porque viene otro momento. Es como si piensen que ahora vamos a poner la mesa. Normalmente, ¿qué ven que ponen en las ofrendas? No pienso ofrenda de muertos, ofrenda de misa, tal cual, ofrenda de misa. ¿Qué va en ofrenda de misa? El pan. Ok, muy bien. Marta. Marta, levantaste tu manita, adelante. Pero no te oímos. Sí, soy de parte de Daniela Sofía. Ah, bienvenida. Sí, la copa, la hostia, ay, perdón, se me olvidó. Bueno, ¿Vas fue bien? lo principal, ¿no? Ok, no te preocupes, vas bien, vas bien. Ajá. Ahorita ya Adelante. lo demás. Ajá. No te preocupes. De la familia de Anita, adelante. La túnica, bueno, el color de la túnica, dependiendo la época del Ah, sacerdote. muy bien, sí es cierto. Pero incluso el sacerdote, que la túnica se le llama la casulla, ¿no? La casulla cambia dependiendo del tiempo litúrgico. Sí, ahorita deben ser blancas todavía porque es el tiempo ordinario. Por cierto, hago el comercial, el 25 en la tarde vamos a hacer la bendición de las coronas de Adviento aquí en la escuela, ¿no? Para los que gusten venir, ¿no? Va a ser como lo que hemos hecho en el coche, entran en el coche, hacemos la paraliturgia, traigan sus coronitas para que aquí hagamos la bendición de las coronas de Adviento, ¿no? Y ya, ustedes salen, ¿no? Que va a ser el tiempo de la celebración son 10 minutos. Ya saben que el tiempo de los coches puede tomar un poquito más, pero eso es el 25. En Adviento va a cambiar el color, ¿no? Incluso ya me equivoqué, yo les dije que era blanco, pero ahorita si es ordinario es verde, cuando sea ordinario va a ser morado, bien bonito, ¿no? Que es un tiempo de preparación. Días muy santos son blancos, y cuando tenemos Pentecostés se visten de rojo. Y así como se viste el Padre, también se viste el mantel del altar, ¿no? Entonces también se viste de blanco, de rojo, de verde o de morado, ¿no? Entonces sí, básicamente piensen en el vino y el pan que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pero pensamos en vino y pan. Antes de que sean vino y pan, ¿qué fueron? Te quiero escuchar, Grace, pero tienes el micro cerrado. El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero antes de ser pan y ser vino, ¿eso qué fue? Trigo y uva. Muy bien. El trigo y la uva, ¿no? Entonces, en realidad, fíjense lo bonito del significado de esto. Ese trigo y esa uva no se plantaron solas. El hombre, con su trabajo, con el sudor de su frente, sembró la semilla, la regó, la cuidó, la cosechó, y el proceso de transformación hasta que se convirtieran en pan y en vino es nuestro esfuerzo. Entonces, cuando ustedes vean que se acerca ahí el pan, que se acerca el vino y todos los demás ornamentos, ahí estamos poniendo lo que nos costó trabajo levantarnos a las 5 de la mañana para bañarnos y empezar a parar niños. El trabajo que nos costó aquella junta larguísima que no entendía y que me tuve que poner al día, o aquella entrega que me costó también mucho trabajo, aquellas horas de tráfico en las que estuvimos inmersos, lo que nosotros preparamos de comida, lo que vivimos con nuestros hijos. Nosotros ofrendamos nuestro esfuerzo de todos los días, porque eso se va a convertir, junto con el pan y con el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra comunión tiene muchísimo más significado escondido. Acuérdense que es una común unión. Y esa común unión es de corazones. Esa común unión es de fe. Esa común unión es de nuestras intenciones de que nos sanemos todos juntos. Es esa misma intención de pedir por nuestros enfermos. Esa misma común unión es nuestro esfuerzo. Pero entonces ya dejamos de ser individuos sueltos y yo de verdad le puedo dar la mano a Cristi o a Julia o a Grace, ¿no? Porque sabemos que estamos en la misma trinchera, porque sabemos que vivimos lo mismo, que sufrimos lo mismo. Eso es nuestra comunión. Entonces, incluso aunque ustedes tomaran la misa en línea, que puede ser y es válido, ¿no? Tenemos que encontrar ese momento en el que nos unimos en una comunión con las demás personas que están viendo la misa en ese momento, con las demás personas que están conmigo alrededor de nosotros. Adelante, de la familia de Romina. Tengo una pregunta, una consulta. ¿La confesión forma parte de esto, de esta misa? Porque ya ves que comentan que no puedes recibir la comunión si no te confiesas antes. Ok. Mira, aquí vienen, o sea, sí lo que me preguntas, la confesión es este sacramento de la reconciliación. En el caso pensemos en principios del siglo XX, ¿no? 1900, la forma en la que nos educaban, la forma que las abuelas, las mamás educaban, sí también nos decía que el cuerpo de Cristo no podía entrar en un templo impuro, ¿no? Traducción de todos esos eufemismos, no podíamos tener pecado nosotros, porque entonces, ¿cómo le íbamos a ofrecer esa casita sucia a Jesús, ¿no? Hemos ido evolucionando en muchas formas, y aunque sí hay un deseo desde el fondo de nuestro corazón de ofrecerle lo mejor a Jesús, ¿no? Para eso también tenemos nuestros tiempos de Adviento, que son tiempos de preparación, nuestros tiempos de Cuaresma, que también son tiempos de preparación, y el principio de cada misa. Últimamente nosotros pedimos perdón. Si te acuerdas, en ritos iniciales por ahí dice acto penitencial, y entonces ahí estamos haciendo una transparencia de lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque Jesús fue tan santo que incluso murió por nosotros sin esperar a que nosotros limpiáramos nuestros pecados. Lo hizo para limpiarlos. No nos exime, o sea, ya nosotros cuando nos entendemos en la línea, en la lógica de ser mejores personas, de construirnos como mejores personas, puedo buscar ir a confesarme antes o después de la misa. No pasa nada, pero comulguen.
este momento de comunión es un momento, es un regalo en realidad. Y somos merecedores de ese regalo. Somos merecedores del amor y somos merecedores del perdón. Recibirlo implica asumir el compromiso de entonces transformarnos a nosotros mismos. Julia. Y mi duda aquí sería, ¿qué pasa con este momento de la comunión en las misas que son a distancia, vía Zoom? ¿Cuál es el significado? O sea, ¿cómo explicarle a mi hijo que no estoy tomando la comunión, pero sí estoy tomando porque nosotros estamos tomando la misa a distancia? ¿Cómo le explico esta parte? Les voy a subir en sus dos classrooms, en el classroom de interno al colegio y el classroom externo al colegio, les voy a compartir una oración de la comunión espiritual. Incluso los niños, aunque todavía no hayan hecho su primera comunión, pueden hacer comunión espiritual. Y todos nosotros que hemos estado a distancia y que tampoco habíamos tenido el privilegio de consumir la hostia, podemos hacerlo. Atrás de la hostia está todo este significado que les acabo de decir. Unirnos, unir nuestras fuerzas, unir nuestros corazones, unir nuestra comunidad. Es una común unión. ¿Dónde nos encontramos? En el amor. Incluso en el dolor, esos momentos de dolor, las lágrimas, el duelo que podamos vivir, nos une como personas. Eso es una comunión. Entonces, les comparto la oración, es una fórmula básicamente, pero no me interesa que la repitan, me interesa que la entiendan. Entonces, pueden decirlo con las palabras que ustedes quieran, pero jalamos a sus hijos. Mi hijo se llama Ricardo, todavía no va a ser un proceso, pero yo le diría así, ¿no? Entonces, Ricardo, vamos a hacer nuestro momento de comunión y vamos a sintonizar nuestros corazones a una misma frecuencia. Dios nos ama, yo te amo, tú me amas, ¿no? Y vamos a trabajar para que estas cosas funcionen. Tenemos un compromiso de trabajar en familia, de trabajar en pareja. Esa es nuestra unión, nuestro compromiso para seguir adelante. Y entonces, cierra tus ojitos y busca en tu corazón qué más quieres compartir. Y si lo quieres decir en voz alta, lo dices, y si no, lo puedes ir guardando como una oración personal. Entonces, a lo mejor es un momento juntos y un momento personal, como para tener este momento de introspección, de oración interna. Y aún así, me anoto compartirles la fórmula. Terminar la misa, o sea, ya voy de la ofrenda, si se dan cuenta, lo que va en el altar son ustedes, somos nosotros. Es nuestro amor, es nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas, nuestros desvelos, todo lo ponemos en el altar. Para que después del prefacio, con la epíclesis, es cuando el sacerdote impone las manos y entonces invoca al Espíritu Santo para que baje. Esa es la epíclesis. Luego viene la consagración. En la doxología es cuando parte el pan, y partir el pan también tiene un significado muy interesante. Jesús murió en la cruz. Jesús se convirtió en esa hostia. Rompieron la hostia. Jesús se vuelve a morir en el altar. Es como si lo hubiéramos vuelto a crucificar. Este sacrificio es lo que a nosotros nos sigue uniendo, porque por eso les digo, pueden comulgar aunque no se hayan confesado, pero sabiendo que lo van a hacer, sabiendo que su proceso de transformación va a seguir, porque el compromiso de Jesús lo sigue haciendo cada misa. Este Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y además, danos la paz. Permíteme vivir en paz mi vida. Permíteme vivir en paz mi dolor, mi sacrificio, porque mi sacrificio y el tuyo son el mismo. Entonces, ahí también hay una comunión con Jesús. Rezamos el Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó. Hay iglesias donde nos tomamos de la mano, a lo mejor por sana distancia y por gel antibacterial ya no nos tomamos de las manos, da lo mismo, ¿no? Pero lo que unimos es el corazón. Y ahora sí nos formamos
o hacemos este momento que le decía yo a Julia de la comunión espiritual, ¿no? Es un momento ya personal, ¿no? La comunión, pasamos, consumimos la hostia en ese momento, ¿no? Y es el momento más grande de la misa. Y el padre dice, hecho está, es hora de irse cada quien para su casa. Escuchaste un mensaje, la palabra de Dios, te viviste con tu comunidad. Ve afuera y hazlo vida. Ve afuera y vive tu unión con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros del trabajo. ¿Sí? Sé congruente con lo que hiciste hoy, con lo que vas a vivir esta semana. Ya te alimentaste, ya tuviste tanto el alimento de la palabra como el alimento del cuerpo de Cristo para ir fuerte, grandototote y fuertototote, a enfrentarte a todos los obstáculos y las situaciones de la vida. Y por eso nos despedimos, nos da una bendición y nos da un envío. Y esto es la misa. Se acabó. Tendrían, miren, ya aquí me voy a la siguiente sesión, ya entonces ya me voy a regresar a esta. Con esta cerramos. ¿Alguna duda o algún comentario? Miguel. Gracias. No, la verdad es que está muy padre este tipo de pláticas, porque es como una formación espiritual. Ahorita acabamos de ver como las etapas de la misa, y la verdad es que hace tiempo en lo personal te puedo decir que no la recordaba. Sí la sabemos, pero ya la estamos viendo en una profundidad que vamos a poderla platicar con nuestros hijos, o en este caso con mi hija, con Dana Victoria, para poderles hacer entender de manera fácil, sencilla, el por qué vamos a llevar a cabo este proceso. Entonces, la verdad es que está muy padre, maestra María. Uh-huh. Muchas gracias, Miguel. Pues con eso empecé yo la sesión. Yo les decía, no se ama lo que no se conoce. ¿Cómo vamos a amar la misa si no sabemos cómo es la misa, no? Entonces ahora espero que esperen con ganas la misa del domingo para que la puedan vivir con mucho gusto. Correcto. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Tenías en la presentación anterior abajo como un link decía la misa explicada de forma sencilla. ¿Sugieres que lo veamos con los niños un poco para que vayamos entendiendo esta parte, aparte de nosotros explicársela? Mira, te voy a ser muy honesta, no sé si sigue vigente ese link. Lo reviso. Si sigue vigente, se los comparto por Classroom. Y sí vale la pena, ¿no? Yo, en el caso de ustedes, misma Ciel se los va a explicar en la clase de catecismo a los chicos, a los alumnos, ¿no? Sí, aquí creo que la emoción es lo que les va a ganar a sus niños. Entonces, si a ustedes les emociona, vívanlo con ellos. Ahora, si yo ya les platiqué del encuadre de la misa, podemos buscar diseñar un espacio que también les sea como muy agradable a ellos, ¿no? Que sepan que después de la misa existe este momento de convivencia, este momento de que nos vamos a la casa o nos vamos. Yo les decía, piensen qué hacían ustedes de niños y anótenlo para ver qué cosas sí funcionaban para amar la misa en ese entonces y qué cosas no, para que entonces podamos reinterpretarlo con los nuestros y saber, híjole, o sea, toda la persecución previa era bien cansada, ¿no? Ok, no persigamos a los niños, mejor vamos a motivarlos por algo. Y si algo sabemos, Miss Christie y yo, es que gamificarles las cosas a los niños les hace más bonito, ¿no? Entonces, denles algo que les guste, asócienlo, perdón, soy psicóloga también, esto es condicionamiento operante, ¿no? Asócienlo a un estímulo positivo, ¿ok? Yo me acuerdo que a la iglesia que íbamos nosotros de niños, se metía por la ventana el olor de las gorditas, de las señoras que hacían como las gorditas a mano. Entonces, esperábamos con gusto, ¿no? La misa, para que saliendo nos compraran nuestro paquetito de gorditas, ¿no? Es un tip. Piensen ustedes qué les sirve a ustedes. ¿Sale? Muy bien.
Hay algunos que escucharon que tomé asistencia. Tengo asistencia de Cristian Dinorín, tengo de Ana Isabela Flores Arteaga, de Santiago Rafael, de Romina Arronte, de Daniela Sofía Hernández. Tengo también de Dana Victoria, de Isabela Molina, y creo que ya. ¿Hay alguien más presente que no haya sido nombrado? Yo de papá de Ana Lucía Pérez Barranco. Sí. Tienes toda la razón. Ok. Listísimo. Asistencia hecha. Maestra, María, mi sobrino es Isaí Pérez López. También debe estar en el grupo. Sí, Isaí, ya lo vi. Asistencia de Isaí. Listo. Muy bien. Pues dicho lo dicho y hecho lo hecho, son libres de continuar con su día. Y tenemos una cita en su hoja de lecturas, me parece que la siguiente también es por el 15 de diciembre, me parece. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias y que tengan un excelente día a todos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, buen día. Gracias, mi Gaby. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente.